¿Qué pasaría si tu realidad se convierte en un laberinto de espejos, donde cada reflejo parece ser una versión distorsionada de ti mismo? Esto es el mundo de las personas que sufren esquizofrenia, una de las condiciones mentales más complejas y mal entendidas. Vamos a explorar todos sus aspectos, desde las causas hasta el tratamiento. La esquizofrenia es una enfermedad psicótica que produce una alteración mental global y desestructurante. Se caracteriza por la aparición de alteraciones en la forma y contenido del pensamiento, la percepción sensorial y la conducta. Suele ser deteriorante en sentido de afectación del funcionamiento social y laboral. Contrario a lo que muchos creen, la esquizofrenia no significa personalidad dividida, sino más bien una ruptura con la realidad. La palabra esquizofrenia proviene del griego y significa mente dividida. Hace referencia a una desconexión entre el pensamiento, las emociones y la conducta de una persona. El curso de esta enfermedad es crónica y generalmente oscilante, es decir, remite y vuelve a aparecer. Un factor común a toda esquizofrenia, como la psicosis que es la ausencia de conciencia de trastorno, que se vive como algo impuesto. Su edad de inicio más frecuente es entre los 18 y 25 años en hombres y entre los 25 y 35 en mujeres. Respecto a las causas, si bien no existe una causa única conocida, se cree que una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicosociales contribuyen a su desarrollo. Intervienen factores de diversa índole. Intervienen varios factores. Dentro de los factores genéticos, se ha propuesto que la genética compleja determina su componente de heredabilidad con riesgo del 8% en hermanos, un 12% para hijo de un progenitor afecto, 40% si los dos progenitores están afectos y un 47% en gemelos monocigóticos. A nivel neuroquímico se produce un desequilibrio en la neurotransmisión de diferentes vías. La más replicada es la vía dopaminérgica. Concretamente, el exceso de dopamina en la vía mesolímbica va a dar los síntomas positivos que se va a mencionar posteriormente. Y la alteración en la serotonina se ha relacionado con las alucinaciones y los síntomas afectivos, así como otros neurotransmisores implicados como el glutamato y el GABA. Los factores ambientales también pueden desempeñar un papel, como complicaciones durante el embarazo o el parto, exposición a toxinas ambientales, estrés crónico y consumo de drogas psicoactivas, especialmente durante la adolescencia y la adultez temprana. Sin embargo, cabe mencionar que la hipótesis del neurodesarrollo engloba todos los factores relacionados. Hay evidencias de una migración anormal de las neuronas del lóbulo frontal durante el segundo trimestre de gestación. Alteraciones de la mediación glutamatérgica del desarrollo neuronal en la adolescencia darían lugar a la aparición de la clínica. Esta es una de las teorías más estudiadas. Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican de manera sencilla en positivos y negativos. Los síntomas positivos son los que sugieren una distorsión de las funciones normales, abarcando ideas delirantes, alucinaciones y trastornos del lenguaje. Dentro de las ideas delirantes, las ideas de persecución, de referencia y de perjuicio son las más frecuentes, pero sumado a estos se pueden encontrar otras como las somáticas, las ideas de robo, ideas de inserción, ideas de control del pensamiento o ideas de grandiosidad. Dentro de las alucinaciones, las principales y más frecuentes van a ser las alucinaciones y pseudoalucinaciones auditivas, donde el sujeto escuchará voces que hablan de esa persona o que se dirigen hacia él, y con mucho menos frecuencia se encontrarán las alucinaciones sinestésicas, quiere decir que el sujeto siente que lo tocan, y otras son las alucinaciones visuales, en donde se debe descartar otros cuadros como por ejemplo el consumo de alucinógenos o la presencia de una enfermedad orgánica cerebral o sistémica. Y por último, en el trastorno del lenguaje hay una desestructuración del pensamiento, donde las alteraciones más frecuentes van a ser la del descarrilamiento, como por ejemplo un discurso donde se pierde el hilo, respuestas tangenciales, donde las respuestas guardan relación solo escasa con las preguntas, así como la incoherencia, la desorganización en la estructura del lenguaje que no va a ser posiblemente comprendido, y este va a ser considerado, según varios autores, como la característica simple más importante de la esquizofrenia. Más raramente se pueden presentar neologismos. Quiere decir que es una palabra tomada de otra lengua. Ahora, respecto a los síntomas negativos, estos suponen un déficit de funciones normales. Dentro de estos se encuentran el aplanamiento afectivo, donde el sujeto se muestra indiferente, apático y distante. Otros como la alogia, donde hay un déficit de la producción del pensamiento y la fluidez verbal. El lenguaje es pobre y es ininteligible. Otro síntoma negativo es la anedonia, donde se presenta una respuesta emocional menor. Otros como déficit de atención, abulia, quiere decir que hay un déficit del comportamiento dirigido a un objetivo concreto. Pérdida de funcionamiento social, con tendencia a aislarse. Los bloqueos del pensamiento, y en alguna clasificación se va a considerar a este fenómeno como consecuencia de la desorganización del pensamiento y del lenguaje, por lo que podría considerarse como síntoma positivo. Además de lo anterior, existen otros signos neurológicos menores de todos los pacientes con esquizofrenia, donde se va a mostrar una prevalencia mayor que la de la población en general de signos neurológicos menores.
Estos van a ser las realizaciones anómalas en tests neurológicos no específicos. Algunos ejemplos de estos signos van a ser la distinción de derecha-izquierda, la estereognosia. Esto significa la capacidad de reconocer un objeto simplemente con el sentido del tacto. Grafestesia, lo que quiere decir que es la capacidad de reconocer con ojos cerrados, ya sea números, letras o cualquier tipo de trazado con el dedo o cualquier objeto en cualquier parte del cuerpo de la persona examinada, así como la disdiadococinesia, la cual es la incapacidad para realizar movimientos alternantes, alteración del pulgar y movimientos en espejo en la mano contraria. Por otro lado, dentro de los mitos de la esquizofrenia, es que se ha estigmatizado y malinterpretado en la sociedad. Mitos como violencia extrema, división de la personalidad y la falta de recuperación son comunes, pero inexactos. Las personas con esquizofrenia no son inherentemente violentas, de hecho, son más propensas a ser víctimas de violencia. A través del tratamiento y apoyo adecuado, muchas personas con esquizofrenia pueden llevar vidas productivas y significativas. El estigma y la discriminación a menudo dificultan este proceso. Existen 3 fases de la esquizofrenia. La fase prodrómica, de meses antes del inicio del trastorno, con problemas inespecíficos como los cambios en el estado de ánimo, dificultad para la interacción social y la ansiedad. La otra fase es la psicótica, con alteraciones del pensamiento y la conducta con los síntomas ya mencionados. Esta fase suele cursar en forma de episodios psicóticos, de forma que remiten y recurren. Es en esta fase donde hay descompensaciones psicóticas y es necesaria la hospitalización para el tratamiento. Se acostumbra a realizar en unidades específicas y es limitada en el tiempo. Por último, la otra fase es la residual, donde son más marcados los síntomas negativos y el efecto en el área sociolaboral y del autocuidado. Dentro de la clasificación existen varios subtipos, como por ejemplo la esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por la presencia de trastornos del pensamiento y sensoperceptivos, como por ejemplo delirios y alucinaciones, además de la ausencia de un comportamiento muy desorganizado, con aplanamiento afectivo o lenguaje incoherente. Este es el subtipo más frecuente y el de mejor pronóstico. Otros subtipos como la esquizofrenia desorganizada o hebefrenia tiene predominio de síntomas de desorganización y síntomas negativos. Tiene un inicio precoz en la adolescencia y presenta peor respuesta al tratamiento y mal pronóstico. Otro subtipo es la esquizofrenia catatónica, donde su prevalencia es más o menos de un 10% de los ingresos psiquiátricos y es una forma donde, si bien el síndrome completo es actualmente poco frecuente, consiste en mutismo, inmovilidad, negativismo, adopción de posturas fijas, a lo que se denomina catalepsia, obediencia automática y manierismos. Y dentro de los otros subtipos se encuentran la esquizofrenia simple, la esquizofrenia residual, la esquizofrenia indiferenciada y la esquizofrenia de inicio tardío. Para el diagnóstico se requieren mínimo 2 de los siguientes síntomas: delusiones, alucinaciones a menudo auditivas, habla desorganizada, comportamiento catatónico y síntomas negativos. Y dentro de uno de estos 2 síntomas obligatorios para el diagnóstico deben estar obligatoriamente ya sea las delusiones, las alucinaciones o el habla desorganizada. El periodo de tiempo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas, o menos si se ha tratado con éxito. Se puede solicitar pruebas complementarias, sin embargo ninguna prueba da el diagnóstico de esquizofrenia. Los hallazgos en la neuroimagen más comunes será la dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales, hipofrontalidad y atrofia. En cuanto al pronóstico, hay una regla de los tercios, donde un tercio de los pacientes puede llegar a tener una vida cercana a la normalidad, un tercio de los pacientes tendrán síntomas residuales persistentes y en el otro tercio seguirán con los síntomas negativos o positivos y no desaparecerán. Finalmente, en el tratamiento de la esquizofrenia, por lo general, implica una combinación de medicamentos antipsicóticos, terapia psicológica y apoyo social. Los medicamentos antipsicóticos son la piedra angular del tratamiento y ayudan a controlar los síntomas positivos de la esquizofrenia, como alucinaciones y delirio. Los antipsicóticos son el tratamiento de elección para el brote psicótico como para el tratamiento de mantenimiento. Ningún antipsicótico va a ser completamente eficaz en síntomas negativos. El mantenimiento con los antipsicóticos después de un primer episodio se va a prolongar 1 año después de haber remitido completamente los síntomas. En recaídas, el mantenimiento mínimo es de 5 años después de haber desaparecido los síntomas, y en la práctica los enfermos con más de una recaída llevarán un tratamiento continuo. La interrupción debe hacerse escalonadamente y, si se hace bruscamente, aumenta las recaídas y la recuperación tardía. Dada la escasa conciencia de esta enfermedad, los pacientes abandonan el tratamiento por iniciativa propia con más frecuencia. Para poder hablar de una esquizofrenia resistente, se debe verificar que el paciente ha cumplido el tratamiento prescrito. En segundo lugar, existe otra terapia como es la terapia electroconvulsiva, la cual es eficaz en las formas catatónicas y se reserva para los casos de resistencia a antipsicóticos con persistencia de síntomas tanto positivos o alteraciones de la conducta. Y por último, el tratamiento no farmacológico incluye las terapias de familia, que se dirige a la educación de la enfermedad y afrontar la convivencia. Terapias de rehabilitación cognitiva, dirigido a la recuperación del déficit causado por la enfermedad.
terapia de conducta para afrontar las situaciones sociales, laborales y familiares, terapias de grupo e intervenciones sociales destinadas a la integración y readaptación comunitaria y de ayuda a la autonomía, como por ejemplo en talleres o cursos, formaciones o trabajos adaptados. En resumen, la esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. A través de la educación, el apoyo y la compasión podemos desafiar los estigmas asociados con esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes viven con ella. Infórmate, no te automediques. Medica Net.